El dios romano Lucifer era el portador de la luz, el espíritu del aire, la personificación de la cultura. En la mitología cristiana se convirtió en sinónimo del mal, algo que solo se podía esperar de una religión cuya propia existencia se perpetúa por definiciones nebulosas y vagos valores. Es hora de poner la historia en su sitio. Los falsos moralismos y los errores ocultos deben ser corregidos, por muy entretenidas que puedan ser. La mayoría de historias y dramas sobre el culto al diablo deben ser reconocidas como las obsoletas absurdidades que son. Se dice que la verdad hará libre al hombre. La verdad por sí sola jamás ha hecho libre a nadie. Solo es la duda la que brindará la emancipación mental. Sin el maravilloso elemento de la duda, la puerta a través de la cual la verdad pasa estaría firmemente cerrada, impenetrable a los golpes más enérgicos de 1 millar de luciferes. Como se entiende que la Sagrada Escritura se refiriera al infernal monarca como el padre de las mentiras, un ejemplo magnífico del carácter de la inversión. Si uno cree esta acusación teológica de que el diablo representa la falsedad, entonces seguramente se debe concurrir en que fue él y no Dios quien estableció todas las religiones espirituales y quien escribió todas sus santas Biblias. Cuando a una duda la sigue otra, la burbuja, crecida a lo ancho y a lo largo de falacias acumuladas, amenaza con explotar. Para aquellos que ya dudan de las supuestas verdades, este libro es una revelación. Entonces Lucifer habrá ascendido. Ya es hora para la duda. La burbuja de la falsedad está reventando y el rugir del mundo es su sonido. Se busca a Dios, vivo o muerto. Existe la creencia común de que los satanistas no creen en Dios. El concepto de Dios, tal y como es, interpretado por el hombre, ha sido tan variado a través de los tiempos que el satanista simplemente acepta la definición que se le ajuste mejor. El hombre siempre ha creado a sus dioses, no han sido los dioses los que han creado al hombre. Para unos, Dios es benévolo, para otros es terrorífico. Para el satanista, Dios, sea cual sea el nombre que se utilice para designarlo, e incluso con ningún nombre en absoluto, es visto como el factor de balance en la naturaleza, y no como un ser al que le preocupe el sufrimiento. Esta poderosa fuerza que impregna y equilibra el universo es tan lejanamente impersonal que no le preocupa la felicidad o la miseria de las criaturas de carne y hueso de esta bola de barro sobre la que vivimos. Cualquiera que piense en Satán como un ser maligno debería considerar a todos los hombres, mujeres, niños y animales que han muerto porque era la voluntad de Dios. Ciertamente una persona que lamente la prematura pérdida de un ser querido preferirá tenerla nuevamente junto a ella antes que en las manos de Dios. En cambio, sus clérigos los consuelan hipócritamente diciéndoles: fue la voluntad de Dios, hija mía, o ahora está en las manos de Dios, hijo mío. Frases semejantes han sido una forma conveniente para que los religiosos justifiquen o excusen la inmisericordia de Dios. Pero si Dios tiene el control absoluto y se supone que es tan benévolo, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Durante mucho tiempo los religiosos se han abalanzado sobre sus Biblias y sus libros de reglas para aprobar o desaprobar, para justificar, condenar o interpretar. El satanista se da cuenta de que el hombre y la acción y reacción del universo son los responsables de todo, y no se engaña pensando que alguien se ocupa de ello. Ya no nos quedaremos sentados aceptando el destino sin hacer nada al respecto, solo porque así lo dice tal o cual capítulo, salmo y demás. El satanista sabe que rezar no sirve para nada. De hecho, la verdad es que disminuye las posibilidades de éxito, pues los devotamente religiosos se sientan demasiado a menudo complacientemente y rezan por una situación que, si hicieran algo por sí mismos, se resolvería mucho más rápido. El satanista desprecia términos tales como esperanza y súplica, pues son indicativos de aprehensión. Si tenemos esperanza y rezamos para que suceda algo, no estaremos actuando de una manera positiva para hacer que eso suceda. El satanista, al darse cuenta de que cualquier cosa que consiga es haciéndola por sí mismo, toma control de la situación en vez de rezarle a Dios para que lo ayude. El pensamiento positivo y la acción positiva se añaden a los resultados. Así como el satanista no reza a Dios para que lo ayude, tampoco le reza para que perdone sus actos erróneos.
En otras religiones, cuando uno comete un pecado, reza a Dios implorando su perdón, o se confiesa a un intermediario y le pide que rece a Dios para que perdone sus pecados. El satanista sabe que rezar no sirve de nada, y que confesarse a otro ser humano, incluso a sí mismo, sirve incluso de menos, y es además degradante. Cuando un satanista comete un error, se da cuenta de que es natural el cometer un error, y si de veras lamenta lo que ha hecho, aprenderá de ello y se preocupará de no hacer nuevamente lo mismo, una y otra vez. No tiene por qué confesarse y menos aún pedir perdón, pero esto es exactamente lo que sucede. La gente confiesa sus pecados para poder así limpiar sus conciencias y quedar libres para salir y pecar de nuevo, casi siempre el mismo pecado. Hay tantas interpretaciones diferentes de Dios, en el sentido usual de la palabra, como hay diferentes tipos de personas. Las imágenes van desde una creencia en un Dios que es una vaga idea de algún tipo de mente cósmica universal, hasta una deidad antropomórfica, con una larga barba blanca y sandalias que toma nota de cada acción de cada individuo. Incluso dentro de los confines de una religión dada, las interpretaciones personales de Dios difieren enormemente. Algunas religiones ciertamente van tan lejos como que tildan de hereje a quien pertenece a una secta religiosa diferente a la de ellos. Incluso, aunque el total de las doctrinas e impresiones sobre su Dios sean casi las mismas. Por ejemplo, los católicos creen que los protestantes están condenados al infierno, simplemente porque ellos no pertenecen a la Iglesia Católica. De la misma forma, muchos grupos que se han separado de la fe cristiana, como las iglesias evangelistas o revivalistas, creen que los católicos son paganos que adoran imágenes. Cristo es representado con la imagen que es fisiológicamente más afín al individuo que lo adora, y los cristianos aún critican a los paganos por el culto a las imágenes. Y los judíos siempre han sido identificados con el diablo, incluso aunque el Dios en todas esas religiones es básicamente el mismo, cada uno considera el camino elegido por las otras como reprensible, y para completarlo, los religiosos rezan realmente por los demás. Desprecian a sus hermanos del sendero de la mano derecha, porque sus religiones tienen diferentes etiquetas, y de alguna manera esta animosidad debe ser liberada. ¿Qué mejor manera que a través de la oración? ¿Qué manera tan ridículamente cortés de decir, te odio? Es el pobre artificio disimulado de rezar por tu enemigo. Reza por el propio enemigo de uno no es nada más que ira disfrazada y reprimida, y de una calidad decididamente rastrera e inferior. Si ha habido una discrepancia tan violenta en la forma apropiada en que hay que adorar a Dios, ¿cuántas interpretaciones diferentes de Dios pueden haber? ¿Y cuál es la correcta? Todos los devotos de las religiones blancas están ocupados en complacer a Dios para así poder tener abiertas las puertas perladas cuando mueran. No obstante, si un hombre no ha vivido su vida de acuerdo con las regulaciones de su fe, puede en el último minuto llamar a un clérigo a su lecho de muerte para pedir la absolución final. El sacerdote o ministro entonces vendrá corriendo, para tenerlo todo correcto con Dios, y ver que su pasaporte al reino celestial está en regla. Los yesidis, una secta de adoradores del diablo, toman un punto de vista diferente. Ellos creen que Dios es todopoderoso, pero también lo perdona todo, y por ende, creen que es al diablo a quienes deben complacer, ya que es él quien rige sus vidas aquí en la tierra. Creen tan firmemente que Dios perdonará todos sus pecados una vez que les den los últimos ritos, que no sientan ninguna necesidad de preocuparse de la opinión que Dios pueda tener de ellos en vida. Con tantas contradicciones en las escrituras cristianas, hoy en día mucha gente no puede aceptar racionalmente el cristianismo, de la forma en que ha sido practicado en el pasado. Un gran número de personas está empezando a dudar de la existencia de Dios en el sentido dado por el cristianismo. Así, han empezado a llamarse a sí mismos ateos cristianos. Cierto, la Biblia cristiana es un montón de contradicciones, pero ¿qué puede ser más contradictorio que el término ateo cristiano? Si los líderes preeminentes de la fe cristiana están rechazando la interpretación pasada de Dios, entonces, ¿cómo pueden sus seguidores adherirse a tradiciones religiosas anteriores? Con todos los debates acerca de si Dios ha muerto o no, si no lo está, será mejor que se vaya preparando. El Dios al que adoras puede ser tú mismo.
Todas las religiones de naturaleza espiritual son invenciones del hombre. Este ha creado un sistema completo de dioses con nada más que su cerebro carnal. Solo porque tiene un ego y no puede aceptarlo, ha tenido que exteriorizarlo en una gran invención espiritual que llama Dios. Dios puede hacer todo lo que al hombre le está prohibido, como matar a personas, hacer milagros para gratificar su voluntad, controlar sin ninguna responsabilidad aparente. Si el hombre necesita a semejante Dios y reconoce a ese Dios, entonces está adorando a una entidad que un ser humano inventó. Por lo tanto, está adorando por poderes al hombre que inventó a ese Dios. No es más sensato adorar a un Dios que él mismo ha creado de acuerdo con sus propias necesidades emocionales, uno que represente mejor al propio ser físico y carnal que tiene la idea y el poder de inventar a un Dios en primer lugar. Si el hombre insiste en exteriorizar su verdadero ser en la forma de Dios, entonces, ¿por qué teme a su propio ser temiendo a Dios? ¿Por qué reza a su propio ser rezando a Dios? ¿Por qué permanece exteriorizado Dios a fin de ejecutar en su nombre una ceremonia ritual y religiosa? El hombre necesita el ritual y el dogma, pero ninguna ley establece que un Dios exteriorizado sea necesario para ejecutar rituales y ceremonias en el nombre de un Dios. Podría ser que cuando se acerque al vacío que hay entre él mismo y su Dios, vea al demonio del orgullo emergiendo la propia personificación de Lucifer, apareciendo en medio. Él ya no puede verse a sí mismo como dos partes, la carnal y la espiritual, sino verlas emerger como una, y entonces con terror abismal descubrirá que solo existe lo carnal, y que siempre fue así. Entonces se odiará a sí mismo a muerte. Se regocijará de lo que él es. Si se odia a sí mismo, buscará nuevos y más complejos caminos espirituales de iluminación, con la esperanza de que se pueda dividir de nuevo en su búsqueda de dioses, más fuertes y más exteriorizados, que azoten su pobre y miserable esqueleto. Si se acepta a sí mismo, pero reconoce que el ritual y la ceremonia son elementos importantes que sus religiones inventadas han utilizado para sustentar su fe en una mentira, entonces es la misma forma de ritual que sustentará su fe en la verdad, la manifestación primitiva que le dará una conciencia de su propio ser majestuoso añadido a la substancia. Cuando toda fe religiosa se ha desvanecido en las mentiras, es porque el hombre se ha acercado a sí mismo y se ha alejado de Dios, acercándose al diablo. Si esto es lo que el diablo representa y un hombre vive su vida al lado del diablo, con la fuerza de Satán moviendo su carne, entonces es mejor que escape del cacareo de lo que hacen llamar justos, o permanezca orgullosamente en sus lugares secretos de la tierra, y manipule a las masas de necios a través de su propio poder satánico, hasta el día en que pueda manifestarse en todo su esplendor proclamando: «Soy un satanista, postraos, pues yo soy la más alta encarnación de la vida humana». Alguna evidencia de una nueva era satánica. Los 7 pecados capitales de la Iglesia cristiana son avaricia, orgullo, envidia, ira, gula, lujuria y pereza. El satanismo aconseja complacerse en cada uno de estos pecados, puesto que todos ellos llevan a una gratificación física, mental o emocional. Un satanista sabe que no hay nada de malo en ser avaricioso, pues esto solo significa que quiere más de lo que ya tiene. La envidia significa considerar favorablemente las posesiones de otros y estar deseoso de obtener cosas similares para uno mismo. La envidia y la avaricia son las fuerzas motivadoras de la ambición, y sin ambición, pocas cosas de importancia se llevarían a cabo. La gula es simplemente comer más de lo que necesitas para mantenerte vivo. Cuando has comido en exceso hasta el punto de la obesidad, otro pecado, el orgullo, te motivará a conseguir un aspecto que te haga recuperar el respeto a ti mismo. Cualquiera que compre una prenda de vestir con un propósito que no sea el de cubrir su cuerpo y protegerlo de los elementos está pecando de orgullo. Los satanistas a menudo encuentran espíritus progresistas que mantienen en las etiquetas no son necesarias. Debe hacérseles notar a estos destructores de etiquetas que uno o muchos artículos que ellos mismos están llevando puestos no son necesarios para mantenerlos abrigados. En esta tierra no hay ninguna persona que esté completamente exenta de ornamentación.
El satanista se da cuenta de que toda también es culpable de orgullo. No tengamos en cuenta cuán verboso pueda ser el cínico en su descripción intelectual de lo libre que es. Él aún está vistiendo los elementos del orgullo. Mostrarse reacio a levantarse por la mañana es ser culpable de pereza, y si te quedas en la cama mucho tiempo puedes encontrar que estás cometiendo otro pecado más, la lujuria. Tener la más leve agitación de deseo sexual es ser culpable de lujuria. A fin de asegurar la propagación de la humanidad, la naturaleza hizo de la lujuria el segundo instintivo más poderoso, siendo el primero el de la autopreservación. Dándose cuenta de esto, la Iglesia cristiana hizo que la fornicación, el pecado original. De esta forma se aseguraba que nadie podría escapar al pecado. El mismo hecho de su existencia es resultado del pecado original. El instinto más fuerte en todo ser viviente es el de conservación, que nos lleva al último de los 7 pecados mortales, la ira. No es nuestro instinto de conservación el que está en guardia cuando algo nos perjudica, cuando nos encolerizamos lo suficiente como para protegernos de posteriores ataques. Un satanista practica el lema de, si un hombre te golpea en una mejilla, golpéale tú en la otra, que ningún ultraje quede impune, sé como un león en la lucha, sé peligroso incluso en la derrota. Puesto que los instintos naturales del hombre lo llevan a pecar, todos los hombres son pecadores y todos los pecadores van al infierno. Si todo el mundo va al infierno, entonces encontrarás a tus amigos allí. El cielo debe estar poblado de criaturas más bien extrañas, si todo por lo que vivieron fue para luego ir a un lugar en donde solo pueden tocar el arpa eternamente. Los tiempos han cambiado, los líderes religiosos ya no predican que todos nuestros actos naturales son pecaminosos, ya no pensamos que el sexo es sucio, o que estar orgullosos de nosotros mismos es vergonzoso, o que desearlo de los demás es perverso. Por supuesto que no, los tiempos han cambiado. Si queréis una prueba de ello, solo mirad los liberales que se han vuelto a las iglesias, porque ahora practican todo lo que predicáis. Los satanistas oyen constantemente estas afirmaciones y otras similares, y no tienen inconveniente en admitir que es así. Pero si el mundo ha cambiado tanto, ¿por qué seguir aferrándose a las amenazas de una fe moribunda? Si muchas religiones están negando sus propias escrituras porque han quedado desfasadas y están predicando la filosofía del satanismo, ¿por qué no llamarlo por su propio nombre? ¿Satanismo? La verdad es que esto sería mucho menos hipócrita. En años más recientes ha habido un intento de humanizar el concepto espiritual del cristianismo. Esto se ha manifestado de los modos menos espirituales posibles. Las misas que habían sido dichas en latín ahora son dichas en idiomas comunes, que lo único que logra es hacer el sinsentido más fácil de entender y al mismo tiempo priva a la ceremonia de la naturaleza esotérica, que es consistente con los principios del dogma. Es mucho más simple obtener una reacción emocional usando palabras y frases que no puedan entenderse que con declaraciones que incluso la mente más simple cuestionará cuando las escuche en un lenguaje comprensible. Si los sacerdotes y ministros hubieran usado hace 100 años lo que utilizan hoy en día para llenar sus iglesias, hubieran sido acusados de herejía, llamados demonios, la mayoría de las veces perseguidos y sin duda excomulgados sin titubeos. Los religiosos gimen, deben estar acordes con los tiempos, olvidando que, debido a los factores limitantes y leyes profundamente enraizadas de las religiones blancas, nunca podrán cambiar lo suficiente. Las religiones del pasado siempre han representado la naturaleza espiritual del hombre con muy poca o ninguna preocupación por sus necesidades carnales o mundanas. Ha considerado esta vida como transitoria y la carne meramente como una envoltura, el placer físico algo trivial y el dolor una preparación digna para el reino de Dios. Qué bien se les nota la hipocresía cuando los rectos dan un cambio a su religión para mantener el cambio natural del hombre. La única manera de que el cristianismo pueda servir por completo a las necesidades. Necesariamente tiene que aparecer una nueva religión, basada en los instintos naturales del hombre. Ya tiene un nombre, se llama satanismo. Es ese poder condenado el que ha causado la controversia religiosa sobre las medidas de control de natalidad, una admisión a regañadientes de que la actividad sexual, por el solo placer de tenerla, está aquí para quedarse. El diablo es el que causó que las mujeres muestren sus piernas para excitar a los hombres, el mismo tipo de piernas que ahora son mostradas por jóvenes monjas que caminan con hábitos más cortos. ¿Qué pasó tan delicioso en la dirección correcta?
Es posible que pronto veamos a monjas en toples contoneando sensualmente sus cuerpos al ritmo de la misa solemnis rock. Satán sonríe y dice que por él no habría ningún problema. Muchas monjas son chicas muy bonitas y con muy buenas piernas. Muchas iglesias con algunas de las congregaciones más numerosas tienen la música más rítmica y sensual, y también satánicamente inspirada. Después de todo, al diablo siempre le han dedicado los mejores temas. Los picnics dominicales, a pesar de todas las habladurías de la tía Marta sobre la cosecha del Señor, no son más que una buena excusa para la comilona dominical, y todo el mundo sabe que muchos, más que leer la Biblia, se van tras los arbustos. Los bazares para recolectar fondos para la iglesia son más comúnmente conocidos como carnavales, que solían significar la celebración de la carne. Ahora un carnaval está bien porque el dinero va a la iglesia, para que así puedan predicar contra las tentaciones del diablo. Se dirá que estas cosas son solo artificios y ceremonias paganas que los cristianos tomaron prestadas. Cierto, pero los paganos se deleitaban en los placeres de la carne y fueron condenados por la misma gente que ahora celebra sus rituales, aunque ellos los llaman con diferentes nombres. Los sacerdotes y ministros siempre están en primera fila, en las manifestaciones a favor de la paz, y se tienden en las vías férreas, frente a los trenes que llevan materiales de guerra con la misma dedicación que sus hermanos de fe, de los mismos seminarios, que están bendiciendo las balas y las bombas y los soldados como capellanes de las Fuerzas Armadas. Alguien, de alguna manera, debe estar equivocado. ¿Podría ser que Satán es el único cualificado para actuar de acusador? Ciertamente así lo han llamado. Cuando un cachorro alcanza la madurez se convierte en un perro. Cuando el hielo se derrite se llama agua. Cuando han transcurrido 12 meses tenemos un nuevo calendario con el nombre cronológico apropiado. Cuando la magia se convierte en un hecho científico, nos referimos a ello como medicina, astronomía, etc. Cuando un nombre ya no es apropiado para una cosa dada, lo más lógico es cambiarlo a uno nuevo que se ajuste mejor a tal propósito. ¿Por qué? Entonces no hacemos lo mismo con el tema de la religión. ¿Por qué continuamos llamando a una religión con el mismo nombre, cuando los principios de esa religión ya no se ajustan a la original? O si la religión predica las mismas cosas que siempre ha predicado, pero sus seguidores no practican casi ninguna de sus enseñanzas, ¿por qué continúan llamándose a sí mismos con el nombre dado a los seguidores de esa religión? Si no crees en lo que te enseña tu religión, ¿por qué continuar apoyando una creencia que es contradictoria con tus sentimientos? Nunca votarías por una persona o una ideología en la que no crees, así que, ¿por qué dar tu voto eclesiástico a una religión que no es conscientemente con tus convicciones? No tienes derecho a quejarte de una situación política por la que has votado o apoyado de alguna forma, incluido el sentarse y asentir complacientemente con los vecinos que aprueban esta situación, solo porque eres demasiado perezoso o cobarde para dar tu opinión. Lo mismo sucede con el tema religioso. Incluso si no puedes ser agresivamente honesto con tus opiniones debido a consecuencias desfavorables con los jefes, los líderes de la comunidad, etc., puedes, al menor, ser honesto contigo mismo. En la privacidad de tu hogar y con los amigos más cercanos debes apoyar a la religión que tengas tus mejores intereses. El satanismo está basado en una filosofía muy razonable, dice el emancipado. Pero, ¿por qué llamarlo satanismo? ¿Por qué no llamarlo algo así como humanismo o un nombre que no tuviera la connotación de un grupo de brujería, algo así como un poco menos esotérico? Hay más de una razón para esto. El humanismo no es una religión, es simplemente una forma de vida sin ninguna ceremonia o dogma. El satanismo tiene tanto ceremonia como dogma. El dogma, como se explicará más adelante, es necesario. El satanismo difiere enormemente de todas las otras autodenominadas religiones blancas, brujería blanca, o grupos mágicos en el mundo actual. Estas religiones arrogantes y autojustas claman que sus miembros usan los poderes de la magia solo con fines altruistas. Los satanistas miran con desdén a los grupos de magia blanca, porque creen que el altruismo es un pecado contra la evolución. Es antinatural el no tener el deseo de conseguir cosas por ti mismo. El satanismo representa una forma de egoísmo controlado. Esto no significa que nunca hagas algo por alguien más. Si haces algo para hacer feliz a alguien que te importa, su felicidad te dará un sentimiento de gratificación. El satanismo aboga a practicar una forma modificada de la regla de oro. Nuestra interpretación de esta regla es:
haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, porque si tú haces a los demás lo que te gustaría que te hicieran y ellos, a su vez, te tratan mal, va contra la naturaleza humana continuar tratándolos con consideración. Deberías tratar a los demás como te gustaría que te trataran, pero si tu cortesía no es correspondida, deberían ser tratados con la furia que se merecen. Los grupos de brujería blanca dicen que si maldices a una persona, ese mal volverá a ti triplicado o de forma parecida a la del boomerang, que regresa a quien lo lanza. Esto no es más que otra indicación de la filosofía de culpabilidad que está sostenida por estos grupos de neopaganos y pseudocristianos. Las brujas blancas quieren ahondar en la brujería pero sin divorciarse del estigma que esto implica. Por lo tanto, se llaman a sí mismos magos blancos, y el 75% de su filosofía la basan en los principios tribales y míopes del cristianismo. Cualquiera que pretenda estar interesado en la magia o el ocultismo por otras razones que no sean obtener poder personal es la peor clase de hipócrita. El satanista respeta al cristianismo por al menos ser un consistente en su filosofía de culpabilidad, pero solo puede sentir desprecio por las personas que intentan aparecer emancipadas de la culpa, uniéndose a un grupo de brujería y luego practican la misma base filosófica del cristianismo. Supuestamente la magia blanca solo se utiliza para el bien o para propósitos altruistas, y la magia negra, se nos dice, solo se utiliza por egoísmo o razones malignas. El satanismo no traza semejante línea divisoria. La magia es la magia, se use para ayudar o para dañar. El satanista, siendo mago, tendría la habilidad de decidir qué es justo y entonces aplicar los poderes de la magia para lograr sus objetivos. Durante las ceremonias mágicas blancas, los practicantes permanecen de pie en el interior de un pentagrama para protegerse de las fuerzas malignas, a las que invocan para ayudarles. Al satanista le parece un poco hipócrita llamar a esas fuerzas en busca de ayuda, mientras al mismo tiempo te proteges de esos mismos poderes que has llamado en asistencia. El satanista se da cuenta de que solo al aliarse con estas fuerzas puede, plenamente y sin hipocresía, utilizar los poderes de las tinieblas para su mejor provecho. En una ceremonia mágica satánica, los participantes no se toman de las manos y bailan el círculo, no encienden velas de varios colores para pedir deseos, no invocan los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mientras supuestamente practican las artes negras, no eligen a un santo como guía personal para que los ayude en sus problemas, no se embadurnan de ungüentos y esperan que el dinero les venga, no meditan para poder llegar a un gran despertar espiritual, no recitan largos encantamientos con el nombre de Jesús, mencionándolo en buena medida cada pocas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Ad nauseam, porque esto no es la forma de practicar la magia satánica. Si no puedes separarte del mismo autoengaño hipócrita, nunca tendrás éxito como mago, y mucho menos como satanista. La religión satánica no solo ha levantado meramente la moneda, le ha dado la vuelta por completo. Por lo tanto, ¿por qué debería apoyarse en los mismos principios a los cuales está completamente opuesto, llamándolo con un nombre que está en franca oposición con las doctrinas que conforman la filosofía satánica? El satanismo no es una religión blanca, es una religión de la carne, de lo mundano, de lo carnal, de todo lo que está regido por Satán, la personificación del camino de la mano izquierda. Inevitablemente la siguiente cuestión que se hace es: está bien, no puedes llamarlo humanismo porque el humanismo no es una religión, pero ¿por qué tener una religión en primer lugar si todo lo que haces es de todos modos algo natural? ¿Por qué simplemente no lo haces? El hombre moderno ha hecho un largo camino, se ha desencantado de los dogmas sin sentido de las religiones del pasado. Estamos viviendo una edad de conocimiento. La psiquiatría ha dado grandes pasos en el conocimiento del hombre sobre su auténtica personalidad. Estamos viviendo en una era de conciencia intelectual como ninguna otra que el mundo haya visto jamás. Esto está muy bien y es muy bueno, pero hay una pequeña falla. En este nuevo estado de conciencia, una cosa es aceptar algo intelectualmente diferente. La única necesidad que la psiquiatría no puede llenar es la necesidad inherente del hombre de emocionarse a través del dogma. El hombre necesita de la ceremonia y el ritual, de la fantasía y del encanto. La psiquiatría, a pesar de todo lo bueno que ha hecho, ha privado al hombre de la maravilla y la fantasía que la religión en el pasado le ha dado. El satanismo, dándose cuenta de las necesidades actuales del hombre
llena el enorme vacío gris entre la religión y la psiquiatría. La filosofía satánica combina los fundamentos de la psicología y de la emocionalización honesta y buena o dogma. Provee al hombre de su fantasía más necesitada. No hay nada de malo en el dogma, suponiendo que no esté basado en ideas y acciones que van completamente en contra de la naturaleza humana. La forma más rápida de viajar entre dos puntos es la línea recta. Si todas las culpas que se han construido pudieran convertirse en ventajas, entonces se eliminaría la necesidad de purgar intelectualmente la psique, en un intento de limpiarla de estas represiones. El satanismo es la única religión conocida por el hombre que acepta al hombre como es y promueve la idea de convertir una cosa mala en una cosa buena en vez de retroceder para eliminar lo malo. Por lo tanto, después de evaluar intelectualmente tus problemas a través del sentido común y trazar lo que la psiquiatría nos ha enseñado, si aún no puedes librarte emocionalmente de la injustificada culpa y poner tus teorías en acción, entonces deberías aprender a hacer que tu culpa trabaje en tu beneficio. Deberías actuar según tus instintos naturales, y entonces, si no puedes actuar sin sentirte culpable, deleitarte en tu culpa. Esto podría sonar como una contradicción de términos, pero si pensáis sobre ello, la culpa a menudo puede añadir un estímulo a los sentidos. Los adultos harían bien en aprender una lección de los niños. Muchas veces los niños disfrutan haciendo algo que saben que no deberían estar haciendo. Sí, los tiempos han cambiado, pero el hombre no. Los principios básicos del satanismo siempre han existido. La única cosa que es nueva es la organización formal de una religión basada en necesidades universales del hombre. Durante siglos, estructuras magníficas de piedra, hormigón y mármol y acero han sido dedicadas a la abstinencia del hombre. Ya es el gran momento de que los seres humanos dejen de luchar entre sí y dediquen su tiempo a construir templos diseñados para las indulgencias del hombre. Incluso aunque los tiempos han cambiado y siempre cambiarán, el hombre permanece básicamente igual. Durante 2000 años ha hecho penitencia por algo de lo que pase. En primer lugar, jamás tendría que haberse sentido culpable. Estamos cansados de negarnos a nosotros mismos los placeres de la vida que nos merecemos. Hoy, como siempre, el hombre necesita disfrutar aquí y ahora, en vez de esperar sus recompensas en el cielo. Así que, ¿por qué no tener una religión basada en la indulgencia? Ciertamente es consistente con la naturaleza de la bestia. Ya no somos débiles suplicantes que tiemblan ante un Dios y misericordia al que no le importa si vivimos o morimos. Somos personas orgullosas que nos representamos a nosotros mismos. Somos satanistas. Sin lugar a dudas, Satán ha sido el mejor aliado que jamás haya tenido la Iglesia, pues todos estos años la ha mantenido en el negocio. La falsa doctrina del infierno y el diablo ha hecho posible que las iglesias protestantes y católicas hayan prosperado durante todo este tiempo. Sin un diablo a quien acusar con el dedo, los líderes religiosos del camino de la mano derecha no tendrían nada con qué amedrentar a sus seguidores. Nos previenen de que Satán te lleva a la tentación. Satán es el príncipe del mal, y Satán es vicioso, cruel y brutal. Si caes en las tentaciones del diablo, sin duda sufrirás la eterna condenación y arderás en el infierno. El significado semántico de Satán es el de adversario u oposición, o el de acusador. La propia palabra débil, diablo en inglés, viene del hindú Devi, que significa Dios. Satán representa la oposición a todas las religiones que sirven para frustrar y condenar al hombre por sus instintos naturales. Le ha sido dado un papel de malvado, simplemente porque él representa los aspectos carnales, terrenales y mundanos de la vida. Satán, demonio por excelencia de Occidente, era originalmente un ángel cuyo deber era la de dar parte a Dios de las iniquidades humanas, deidad maligna con forma mitad humana y mitad animal, con cuernos y pezuñas de cabra. Antes de que el cristianismo le diera los nombres de Satán, Lucifer, etc., el lado carnal de la naturaleza humana era gobernada por el dios que entonces era llamado Dionisio, o Pan, descrito como un sátiro o fauno por los griegos. Pan era originalmente el buen tipo que simbolizaba la fertilidad y la fecundidad. Siempre que una nación asume una nueva forma de gobierno, los héroes del pasado se convierten en villanos del presente, y lo mismo ocurre con la religión. Los primeros cristianos creían que las deidades paganas eran demonios,
y que usarlos era hacer magia negra. Milagrosos sucesos celestiales que ellos calificaban de magia blanca eran la única distinción entre las dos. Los antiguos dioses no murieron, cayeron al infierno y se convirtieron en demonios. El bogey, goblin o bugaboo, coco, duende o espíritu salvaje, traducido literalmente, usado para asustar a los niños, se deriva del eslavo bog, que significa Dios, al igual que Vaga en hindú. Muchos placeres reverenciados antes del advenimiento del cristianismo fueron condenados por la nueva religión. Hicieron falta muy pocos cambios para convertir los cuernos y las pezuñas hendidas de Pan en el más convincente diablo. Los atributos de Pan podían cambiarse hábilmente en pecados cargados de castigo, y así se completó la metamorfosis. La asociación de la obra y la cabra con el diablo se encuentra en la Biblia cristiana, en donde el día más santo del año,